Shalom. Vamos a empezar con Ajot prácticas que nos ayudan a llegar a este Hag Pesach bien preparados y cumplir con las mitzvot como corresponde. Sabemos que la Torah hizo mucho hincapié en el Hametz, que a nivel de las ideas representa el mal, representa el orgullo, representa el Yetzer Hara, representa todo lo que viene a agregarme algo de afuera a mi esencia. Por lo tanto, quiero limpiarme de toda esa cultura externa o todas esas malas cualidades que afectan a mi yo para poder ser la mejor persona posible. Y la semana de Pesaj es la semana donde nos concentramos en ese trabajo y tratamos de ser fieles a nuestra identidad, a nuestra esencia. Por lo tanto, nos cuidamos que no haya hametz en nuestra casa, nos cuidamos de comer nada de hametz. Incluso los utensilios que usamos todo el año, por cuanto que tragaron gusto de hametz, también tenemos que hacerles un proceso de cacherización para poder usarlo. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. En principio, los dinim de Hechsher Kelim. Para poder empezar tenemos que entender que hay una regla, como nos dice la Gemara, que voló, kaj poltó. Así como absorbió el gusto, así también lo va a expulsar. Por lo tanto, tenemos que verificar cada utensilio cómo ha tragado el gusto. Tenemos varios niveles. Tenemos los utensilios que fueron usados con agua fría o en frío, y eso se va a poder kasherizar lavando. Tenemos utensilios que han sido usados como kli sheni, es decir, después de que algo haya estado hirviendo al fuego, lo pasan a un plato o a una bandeja. Eso fue utilizado en kli sheni. Para poder kasherizarlo, bastaría con tirarle agua de un kli rishon. ¿Por qué va a tener también el mismo bien de kli sheni? Cosas que fueron usadas tirándole agua de kli rishon, que se llama irui, también basta con tirarles agua de kli rishon, un primer utensilio que tiene agua al fuego. Cosas que fueron utilizadas directamente al fuego con agua o con líquido, como una sopa, que lo más común son las ollas. Para poder kasherizarlas tenemos que hacerle lo que se llama hag'ala. Significa llenarlos con agua hirviendo, hacer que rebalse el agua hirviendo, para que pueda expulsar el gusto que tiene tragado. Si son cosas pequeñas, vamos a llenar una olla grande y meter las cosas adentro. Y si es una olla grande, vamos a llenarla ella misma de agua hasta que el agua rebalse. Cosas que fueron usadas al fuego, pero sin agua, sin líquido, necesitan un proceso más fuerte que se llama libun. Literalmente emblanquecerlo a través de quemarlo al fuego. Por cuanto que hay cosas que por su condición son relativamente frágiles y no se las puede quemar a tal punto de que se pongan blancos que larguen chispas, hay cosas que no se pueden kasherizar para pesar. Y ahora vamos a ir punto por punto. Nos vamos a concentrar de acuerdo a la tradición sefaradí sobre todo. Si hay algunas cosas que hay diferencias, vamos a tratar de nombrarlas. Hasta las las vamos a estudiar Besat Hashem del libro de Kut Yosef del Rabbi Yitzhak Yosef. ¿Alguna pregunta? ¿Te necesitas esta incisión? No. Nada de esto. No. Porque no es una mitzvah lo que estamos cumpliendo, sino es una limpieza. Cualquier utensilio que se haya utilizado en hametz está prohibido usarlo para Pesaj sin kasherizarlo. Y está prohibido usarlo a partir del momento que el hametz está prohibido. A partir de cuando está prohibido
la masa fermentada elevada, hametz, a partir de la mañana del día 14, del día anterior a Pesach. ¿Cómo sabemos que está prohibido? También el 14 comer hametz y no solo a partir del 15. En la época que el Beit HaMikdash existía, y en la teoría se podría hacer también ahora, no se requiere Beit HaMikdash, el 14 se hace el Korban Pesach, el sacrificio de Pesach, para conmemorar lo que hicieron nuestros padres antes de salir de Egipto, y para agradecer a Kadosh Baruj Hu por la salida de la liberación que hace de nosotros cada momento. En la Torah está escrito que Lo tizbach al hametz dam zibchi. No vas a poder ofrendar cuando el hametz todavía está presente este sacrificio. ¿A partir de cuándo se hacía este sacrificio? A partir del mediodía. Por lo tanto, a partir del momento que está permitido hacer el Corbán, está inmediatamente prohibido también el consumo del hametz. El jamín, para impedir que las personas se confundan, 2 horas antes del mediodía ya prohibieron el hametz en el consumo, y 1 hora está todavía permitido tener provecho, es decir, por ejemplo, venderlo o dárselo a un animal que lo coma. Y luego 1 hora antes del mediodía está prohibido de. En cada utensilio vamos de acuerdo a la mayoría de uso. Es decir, si algo fue normalmente usado como kli rishon y una vez cada tanto se lo metió, vamos a decir, dentro del horno o directamente al fuego, sin líquido, vamos a cayerizarlo con agalá, como si fuera un kli rishon, primer utensilio. Un kli que fue usado la mayoría de las veces para verter ahí comida que fue cocinada en otro utensilio, o sea que fue kli sheni la mayoría de las veces. Y 1 o 2 veces lo pusieron directamente al fuego. Va a bastar con cayerizarlo como si fuera kli sheni. Así dice el Shulchan Aruch. El Remá trae una opinión más severa que sospechamos incluso 1 sola vez que haya sido usado de manera más severa, y los que siguen la costumbre ashkenazí se comportan de acuerdo a esta opinión más rigurosa, que van de acuerdo a incluso la minoría del uso, y los que van de acuerdo a la costumbre sefaradí van de acuerdo a la mayoría del uso. Esto está dicho en los diferentes tipos de uso. Pero con respecto a la comida, si una olla fue utilizada normalmente para utilizar productos no hametz, y 1 sola vez fue utilizada para cocinar un producto que tiene masa que fermentó, puede ser pasta, puede ser canelones, o para hornear pan, con 1 sola vez basta para requerir cayerizarlo. En esto también los de la costumbre sefaradí son rigurosos y incluso por 1 sola vez los cayerizan. Sí. Muy buena pregunta. Se podría en ese momento cambiar, en ese momento pasa a ser palo. En el momento de retirarlo, uno puede decir en ese momento las cosas que son factibles de cayerizar, vamos a ver qué cosas que no. Las cosas que son posibles de cayerizar se convierten en parda en ese momento y se pueden cambiar. Un cuchillo que fue utilizado normalmente para cortar queso, para cortar verduras, y se cortó 1 vez pizza caliente, va a tener que cayerizarlo. Sí. Hay que después lo que lleva
No, hay que limpiar bien las uniones, pero no es necesario desatornillar. Sí. Cosas que fueron utilizadas para hacer, por ejemplo, un asado, como le gusta comer a los americanos. Y hay veces que se utilizó para hametz, por ejemplo, sobre la red. Donde se pone la carne, a veces se pone pita, se pone una rodaja de pan. Por cuanto que se utilizó sin líquido, para poder usar eso en pesas, vamos a tener que hacerle libún, es decir, quemarlo hasta que salgan chispas. Pero la agalá, o sea, ponerlo en una olla con un hirviendo, no es suficiente. De todas maneras, supongamos que uno se hospeda en la casa de una persona. Esa persona come kasher y todo, pero lamentablemente no sabe todas las alajot. Y pensó que era suficiente hacerle agalá a la red del asado, a la red de la parrilla. Y lo puso en una olla grande de agua hirviendo. Y ya asó carne en Pesaj, el día la carne va a estar permitida. Y por supuesto, sobre todo por el tema de que han pasado normalmente 24 horas de que se usó con hametz. Y por lo tanto, el gusto que traspasó el utensilio de la comida, el utensilio no tiene un nifgam, ya da un gusto no positivo, feo gusto. Normalmente casi no se siente, y si se siente ya después de 24 horas, decimos que este gusto está arruinado. Por lo tanto, a pesar de que la parrilla no se ha cayerizado correctamente, de todas maneras, la carne asada está permitida. ¿Bien? Las bandejas dentro de las cuales se hornea durante el año pan, tortas, canelones, lasaña o cualquier otro tipo de cosas, hametz, que tengan masa de cualquier de los 5 cereales que haya sido levada en el horno. Por cuanto que cocinaron sin intermedio de líquido, necesitan libún, necesitan ser quemadas. La mayoría de estas bandejas no soportaría ser quemada con un soplete a tal punto que saque chispas. Por lo tanto, lo más recomendable es cambiarlas, tener una especial para pesa. Hay algunos que permiten hacerles agalá, y el que necesite basarse en esta opinión tienen que basarse. ¿Qué pasa con el horno mismo? Se escuchan muchas opiniones que opinan que hay que ser muy severo con el horno, muy estricto y no se puede cayerizar. Si bien en la época de la Gemara los hornos eran incayerizables, normalmente, muy difícil de cayerizar, hoy en día la situación cambia. ¿Por qué? ¿Por qué el horno sí es cayerizable realmente? Por lo menos de acuerdo a la opinión del Rabbi Ovadia Yosef, eso se dice, ¿no? Porque realmente el horno no cocina. ¿A qué me refiero? Nosotros no cocinamos en el horno mismo. El horno calienta el aire y el aire calienta la comida. ¿A qué me refiero? En la época de la Mishnah se pegaba el pan a las paredes del horno. Por lo tanto, las piedras o el barro, la cerámica, absorbía directamente
del pan. Pero hoy en día la comida se pone o en una red o en una bandeja y sobre eso se hornea y por lo tanto el horno no tiene contacto directo con la comida. ¿Qué absorbió el horno? Como máximo absorbió humedad en caso de que la comida haya sido líquida. Y eso es cayerizado. ¿Cómo lo cayerizamos? 3 pasos muy sencillos. Primero, limpiarlo a fondo totalmente, asegurándose que no queden vestigios de hametz en ningún lado. Hay que hacer una limpieza a fondo. Que no queden miguitas, que no queden pedacitos. Muy bien. Segundo, no usarlo durante 24 horas. ¿Para qué? Lo explicamos antes, que después de las 24 horas, decimos que el gusto que quede tragado adentro va a estar arruinado. Tercero, y para asegurarnos que sí quedó algo, quede todo anulado, lo encendemos y lo mantenemos por lo menos durante media hora al máximo. Esto es correcto tanto sea horno de gas como horno eléctrico. En el horno de gas normalmente es incluso más fuerte, porque estamos hablando del fuego mismo y no solo de calor causado por una resistencia eléctrica. Ahora vamos a ver esto. Es parecido. ¿Se entendió entonces? Repito. ¿Cómo cayerizamos el horno donde horneamos pan, pizza durante el año? Primero, lo limpiamos bien a fondo, que no quede nada. Segundo, evitamos usarlo durante 24 horas. Tercero, lo encendemos y lo dejamos media hora al máximo. Con esto es suficiente y se pueden hornear cosas Sherot le Pesach, cambiando la bandeja donde horneamos. Con la bandeja no se puede cayerizar, habría que hacerle un libún que saque chispas, es muy difícil hacer eso, por lo tanto cambiamos la bandeja o usamos bandejas de aluminio descartables y Shalom al Israel. Si no han tocado la comida, no. Si tocaron la comida porque uno apoyó ahí una pizza, un pan o lo que sea, entonces se cayerizarían de la misma manera que el horno mismo y estaría prohibido en Pesaj apoyar comida sobre ello. Estamos hablando de una bandeja sobre la cual puso pan y esta bandeja estuvo dentro del horno. Como dijimos antes, hay que cayerizarla de tal manera que saque chispas al fuego. Si se arruinaría, entonces no se puede. Cualquiera que tenga un fuego como corresponde. No se puede usar el fuego que sale del gas para que algo saque chispas. Es imposible. Se necesita un fuego muy fuerte, un soplete. ¿Bien? Si yo tengo una olla muy grande, yo hago y estoy todo el tiempo y meto la bandeja. Esto se llama agalá. Eso no saca chispas. La agalá es más leve que el libún. Por lo tanto, cosas que fueron utilizadas sin líquido necesitan fuego. ¿Ok? No. No. Las maneras de cayerizar el horno. Se podría llegar a considerar también como libún cal. Pero libún cal sirve normalmente para cayerizar algo a lo que me es difícil hacerle agalá, pero que no requiere libún jamón. Si hubiese cocinado en el horno directamente y ahora voy a apoyar en el horno hametz, debería quemar el fuego, debería hacer libún gamur, sacarle chispa. Por cuanto que no voy a poner hametz en el horno mismo, sino
en una bandeja que está dentro del horno, puedo hacer esto. Muy bien, microondas. ¿Qué pasa con el microondas? Los tipos de microondas que tienen también guf himum o una resistencia que calienta además de las microondas, hay que gallerizarlo como el horno. Como dijimos, limpiando bien, esperando 24 horas y encenderlo con la resistencia encendida al máximo durante media hora. Sí. Los microondas que tienen solo crina, rayos, o sea, funcionan solo a base de las ondas. ¿Cómo hay que gallerizarlo? Hay que limpiarlo bien, poner adentro un vaso con agua y jabón, que se utiliza normalmente para limpiar utensilios, fregar los platos. Poner este agua a hervir hasta que asegurarse que hierva los minutos que sean necesarios para que todo el horno adquiera y absorba la evaporación del agua con el detergente. ¿Para qué? Porque si haya quedado un poco absorbido en las paredes, ahora a través de que absorbe el agua con jabón, arruinamos el gusto que haya quedado dentro. Y si en algunos lugares no llegamos a limpiar bien, el agua con jabón que se evapora y se esparce dentro del microondas, llega a todas estas miguitas chiquititas que hayan quedado por descuido y también se arruinan. Y es correcto, conviene asegurarse de todo lo que usemos en pesa con el microondas, usarlo tapado. En una bolsa o en una en una caja de plástico. Si se ha cocinado mucho hametz y tenemos miedo de realmente no poder limpiarlo como corresponde, entonces conviene y es adecuado evitar usar el microondas en pesa. Pero el microondas que se lo utilizó normalmente solo para calentar y no cocinar, ¿se entiende la diferencia? Hay cosas que ya están cocinadas, en el horno, en la olla, lo que sea, y ahora estoy nada más calentando. Entonces decimos que somos menos severos. Pero en un microondas que se utilizó para cocinar nomás, en eso, mejor, voy a hacer mucho. Se puede utilizar un lavavajillas que se utiliza todo el año para cosas también, lavándolo como corresponde, haciéndolo funcionar un tiempo con agua caliente y jabón, y eso ya lo limpiaré. ¿Cómo? ¿Lavavajillas de cerámica? Estoy hablando de un lavavajillas automático. Todo tipo de fuentes donde se prepararon lo que se llama pastidá, una pizza, algo que se llama torta pascualina. ¿Sí? Una especie de sartén que se pone una masa, adentro un relleno, arriba masa. Todo ese tipo de cosas utilizaron hametz sin líquido. En ese tipo de cosas tenemos que tratar de hacerle libum. Por cuanto que es difícil hacerle libum sin que se arruine, tenemos que evitar usarlos. Está prohibido usarlos en peso.
todo tipo de ollas que se usen normalmente con líquido, sobre el gas, con agua, por ejemplo, preparando fideos, o una sopa, o también puede ser que haya cosas de cereales, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo cayerizamos? Metiéndolo en una olla grande con agua hirviendo, o si es una olla muy grande que no la puedo meter dentro de otra olla, lleno esta olla hasta el final, me aseguro que desborde y de esta manera se cayeriza por dentro y por fuera. Para poder asegurarnos de hacer como corresponde la galá, tenemos que primero sacar todo tipo de óxido que haya en las ollas, en los cuchillos. Si hay algunas ollas, por ejemplo, de aluminio, que a veces quedan como manchas negras, refregamos lo máximo que podamos, lo que sale, sale, Baruch Hashem, lo que no salió, lo norá. Eso no evita que podamos hacer la galá. ¿Bien? Sí, vamos a poco de lleno. Con respecto a las manijas, a las tapas, a todas esas cosas, la tapa por supuesto también requiere galá. La manija de la tapa y las tapas y las manijas de la olla no es necesario desarmarlas, pero sí asegurarse de limpiar bien, refregando con un cuchillo, con un cepillo, con lo que pueda, para que no queden miguitas o suciedad entre las diferentes partes. ¿Bien? Un utensilio que es largo, por ejemplo un cucharón, que no entra de una sola vez dentro de la olla, lo puedo meter, dar vuelta y meterlo al otro lado. ¿Bien? Y sirve la galá. ¿Entendió? Ahora, la costumbre es luego, enseguida, después de haberlo metido en el agua caliente, ponerlo en agua fría. ¿Bien? ¿Cómo cayerizamos la parte que está sobre las hornallas sobre las cuales se apoyan las ollas? La cocina. No sé cómo se llama. Que son los hierros negros que están sobre las hornallas para apoyar las ollas. En hebreo se llama hatsuba. Por supuesto, es importante limpiarlos bien, que no queden restos de comida y no se traspase a través del calor estos restos de comida a las ollas que son de pesa. Pero no es necesario hacerles libum. ¿Por qué? Porque no apoyamos comida sobre ellas. No voy a calentar un pan o una matzá, en este caso, sobre la hatsuba. Por lo tanto, no es indispensable hacerle libum. Vamos a tratar de limpiarlos al máximo posible. Les tiramos agua caliente encima y con eso es suficiente. Nuestros hermanos, de acuerdo a la costumbre de Ashkenazí, y algunos faradín también, que trato de hacerlo yo, lo tratamos de forrar con un papel de aluminio grueso para estar tranquilo, pero no es obligación. La plata de Shabbat, normalmente no apoyamos comida directo sobre ella y a veces que sea apoyamos pan. Por lo tanto, hay algunas personas que se cuidan de no usar la misma plata de Shabbat por el hecho que haya tragado del pan directamente. De todas maneras, el Rabo de Yosef, permite tirar agua caliente arriba, después de haberlo limpiado como corresponde, y con eso es suficiente. Lo recomendable también en este caso, para salir de toda duda, es cubrirlo con un papel de aluminio grueso y Shalom Israel. Repito, la plata de Shabbat
La limpiamos bien, todos los bordes, todos los lugares. Le tiramos agua caliente encima. No hace falta sumergirla en una olla con agua caliente. La vamos a derretir toda. Basta con tirarle agua caliente encima. Y tercero, cubrirlo con papel para salir de toda duda. Papel de aluminio. Y sí. Una sartén que se la utiliza sin aceite, con muy poquitito aceite. O sea, hay a veces que uno pone aceite nada más un chorritito chiquito para que no se pegue. Pero está friendo en aceite profundo, ¿cierto? Ese tipo de sartén, si se utilizó con hametz, no se puede cayerizar. ¿Bien? Pero si se utiliza en la sartén con aceite, donde el aceite funciona como intermedio y no es la olla o la sartén misma la que cocina. Entonces se parece a una olla que estamos usando con agua y por lo tanto ¿cómo vamos a poder cayerizar? Con agala. De acuerdo a nuestro clal, a nuestra regla. Todo lo que cocina con intermedio de un líquido es suficiente con agala, poniéndolo dentro de una olla con agua hirviendo. Todo lo que cocina sin líquido necesita libún. Por cuanto que a una sartén la vamos a hacer de goma. Sí, la tratamos de cayerizar con libún. Vamos a tener que comprar otra sartén para pesar. Se guarda y se trata de guardar en un lugar donde uno no va a tener acceso durante pesar. No hace falta ponerle candado, pero por lo menos cerrarlo bien, cosa que no acostumbrarse. No poner junto, por supuesto, la vajilla de kasher de pesas con la vajilla que no es kasher de pesas, que nos puede llegar a confundir. Platos que uno no cocina sobre ellos. ¿Sí? Es suficiente con tirarles agua caliente encima. Ahora, si hablamos de platos de metal o de plástico, suficiente con tirarles agua caliente encima. Agua caliente de la cum, una pava, de boliviano. Si se trata de platos de vidrio, alcanza con lavarlos y punto. No es necesario hacerles esa gala. Porque los que van de acuerdo al rito sefaradí, consideramos que el vidrio no absorbe. Y los que van de acuerdo a la costumbre ashkenazí, al vidrio no se le puede hacer kasherización y no van a poder usar cosas de vidrio en pesa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se parece a la loza. Y la loza, sabido que, de acuerdo a la Torá, no tiene manera de cayerizarlo. ¿Dónde lo aprendemos eso? En las leyes que nos habla la Torá sobre los korbanot. Al korbanot que se comían y se cocinaban en ollas de cerámica o de loza o de barro en el Beit HaMikdash. Por ejemplo, se cocinó un korban hatat. Después de que pasaba el tiempo apto para comer este sacrificio, quedaba gusto dentro de la olla y pasaba a ser notar, pasaba a ser una parte de un corbán que pasó el tiempo que la Torá permite para comerlo, que está tragado este gusto dentro de la olla. Por lo tanto, ¿qué exige la Torá? Romper este utensilio. ¿De qué aprendemos? Que no hay manera de cayerizar los utensilios de barro, loza, cerámica, porcelana y todo lo que sea parecido a esto. Lo mismo si estamos hablando de algo que se mezcló carne con leche o algo en lo que fue cocinado algo prohibido, no hay manera de cayerizar. En Pesach los guardamos y los dejamos en un costado y no los utilizamos. Y se utilizó con carne y leche o con algo prohibido, consultar a un rabino. Si es algo caro, se puede tratar de buscar maneras de permitirlo.
¿Está? No es para este foro. Ya hay dinero en todo el peso. Cosas de dinero en todo el peso. Cosas de vidrio para Sefaradín, sí. Para Shkenazim, no. Las cosas que estamos hablando que no podemos usar nadie en Pesach son barro, cerámica, porcelana, ese tipo de cosas parecidas. ¿Cómo cayerizamos la heladera? Limpiamos como corresponde, lo que podamos, si es necesario tiramos agua caliente y con eso terminamos. ¿Cómo limpiamos la pileta del baño? ¿Cómo lo llaman ustedes? Donde fregan los utensilios. Lavaplatos, no sé. Kio, muy bien. Sea del material que sea, basta con tirarles agua caliente que fue calentado en el rellón y con eso los cayerizamos. Si alguien quiere, para salir de cualquier duda, conviene forrarlos con papel de aluminio. De todas maneras, lo mejor es cuidarse de no apoyar directamente sobre el fior utensilios si uno va a lavar con agua caliente. De todas maneras, se puede. Pero cuidarse de no apoyar sobre ellos los platos si uno está lavando con agua caliente y ya obsoleto. Sí. Se cayeriza tirando el agua caliente. No, de acuerdo a la costumbre del Shulchan Aruch, no se pone tefilín tampoco en Kol Hamoed, y hay algunas costumbres que sí acostumbran a ponerse tefilín de manera recatada, solos y sin brazo. Si una persona vive en Hutz Laaretz, tiene que hacer 2 noches exactamente lo mismo. Ahora, con respecto a blender, licuadoras, procesadoras, todo ese tipo de cosas. Lo que es posible limpiarlo como corresponde, se limpia bien, se le tira agua caliente y listo. Si hay cosas que son muy difíciles de limpiar porque quedan por dentro restos de hametz, eso no se va a poder usar. Bueno, se necesita comprar otro para pizza. Para la empieza Shabbat. ¿Cómo? ¿Sí? Pero en Israel es no. Ajá, pero la persona que está viviendo en Israel y va de manera momentánea a Hutz Laaretz, su segundo día se tiene que cuidar de no hacer melajot, pero para él es hol. Las filot tienen que ser de hol, por ejemplo, el día octavo de Pesaj se va a poner tefilín, no en el Beta Knesset, pero en su casa se va a poner tefilín. ¿Por qué? Él tiene que cuidarse de cumplir todas las cosas que debería cumplir en hol. Y con esto terminamos los dinim, las leyes de Agalat.